La paz del Señor, hermanos y hermanas. Hoy nos adentraremos en el estudio profundo y revelador de dos figuras bíblicas enigmáticas, Anás y Caifás. Descubriremos lo que realmente sucedió según la Biblia, especialmente durante los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesucristo. Estos personajes desempeñaron papeles cruciales en los relatos del Nuevo Testamento, y nos preguntaremos, ¿quiénes eran Anás y Caifás más allá de sus títulos de sumos sacerdotes? ¿Cuáles eran sus motivaciones e influencias dentro del contexto político, social y religioso de la época? Al desentrañar estos misterios, no solo arrojaremos luz sobre la historia bíblica, sino que también exploraremos las complejas dinámicas entre la fe, la política y el poder. En este video, nos sumergiremos en los capítulos más intrigantes de estas vidas, cuestionando mitos y buscando verdades olvidadas. Prepárense para un análisis profundo que podría cambiar sus perspectivas sobre estos personajes y, por ende, sobre la propia narrativa bíblica. Acompáñenos mientras desenmascaramos a Anás y Caifás y descubrimos lo que realmente ocurrió. ¿Quiénes eran Anás y Caifás? Comencemos conociendo mejor a Anás y Caifás, dos personajes clave en los relatos del Nuevo Testamento. Anás, sumo sacerdote judío, era una figura influyente en Jerusalén. Su yerno, Caifás, también desempeñó un papel crucial como sumo sacerdote en un periodo crucial de la historia. Para entender la historia detrás de estos enigmáticos personajes, es crucial analizar sus orígenes, influencias y roles en la sociedad de la época. Anás, el patriarca, era respetado como sumo sacerdote entre los judíos. Su ascenso al cargo reflejaba su linaje sacerdotal y su habilidad para mantener relaciones políticas eficientes. Anás fue sumo sacerdote desde aproximadamente el año 6 a.C. hasta el 15 p.c. Durante su mandato, consolidó alianzas y mantuvo el orden en el complejo contexto sociopolítico de Judea bajo el dominio romano. Su yerno, Caifás, también sumo sacerdote, lo sucedió y ejerció su cargo durante el periodo crítico que culminó con la crucifixión de Jesús. La posición de sumo sacerdote no solo era religiosa, sino también política. Estos líderes desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento del orden y en la gestión de las relaciones entre la población judía y las autoridades romanas. Anás y Caifás, como ocupantes de este cargo, estaban en el epicentro de eventos significativos que moldearon la historia de la región. Es importante destacar que, aunque sus funciones religiosas eran fundamentales, las acciones de Anás y Caifás a menudo se entrelazaban con las realidades políticas de la época. Este contexto es esencial para comprender las motivaciones detrás de sus interacciones con figuras como Jesucristo y cómo sus roles se desenvolvieron en los eventos cruciales registrados en los Evangelios. A medida que exploramos más a fondo las vidas de estos líderes, comenzamos a desentrañar las complejidades que rodean sus decisiones y el papel central que jugaron en los acontecimientos que marcaron la historia bíblica. Este es solo el punto de partida de nuestra investigación sobre Anás y Caifás, y los próximos capítulos profundizarán aún más en este fascinante análisis. La contextualización histórica. Para comprender por completo a Anás y Caifás, es esencial entender el contexto histórico de la época. Exploraremos el escenario político, social y religioso que rodeaba a Palestina durante el periodo en que vivieron estos personajes. ¿Cómo fueron influenciadas sus acciones por el dominio romano y las expectativas mesiánicas de la población judía? La relación con Jesucristo. En el desarrollo de la historia bíblica, la relación entre Anás, Caifás y Jesucristo se vuelve central en los eventos que llevaron a la crucifixión del Mesías. Los evangelios sinópticos, especialmente los de Mateo, Marcos y Lucas, registran la participación de estos líderes religiosos en los momentos decisivos de la vida de Jesús. Anás y Caifás se destacan durante el juicio de Jesús ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. Esta instancia
tenía la responsabilidad de juzgar casos religiosos y, en algunas circunstancias, civiles. La figura de Jesús comenzó a atraer una considerable atención, y sus enseñanzas y milagros generaban controversias y preguntas entre la población. La relación entre Jesús y los sumos sacerdotes no era solo religiosa, también llevaba consigo matices políticos. Jesús, al afirmar su posición como Hijo de Dios y Mesías, desafiaba indirectamente la autoridad religiosa establecida. Su creciente popularidad representaba una amenaza potencial tanto para el status quo religioso como político. Durante el juicio, las interacciones entre Jesús, Anás y Caifás revelan mucho sobre las dinámicas involucradas. Anás, siendo el sumo sacerdote emérito, cuestiona a Jesús sobre sus enseñanzas y seguidores. Este interrogatorio inicial puede interpretarse como un intento de evaluar la amenaza que Jesús representaba para el orden establecido. Posteriormente, Jesús es llevado ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Caifás, consciente de las implicaciones políticas y religiosas, formula preguntas específicas sobre la divinidad de Jesús, buscando motivos para acusarlo de blasfemia. El juicio culmina en la condena de Jesús a la muerte por crucifixión. Al explorar esta narrativa, es esencial analizar las motivaciones detrás de las acciones de Anás y Caifás. ¿Actuaron puramente basados en cuestiones religiosas, temiendo la blasfemia, o había una preocupación más profunda por la estabilidad política y social de la región? Este es un punto crucial para entender el papel de estos líderes en la trama más amplia que rodeó la crucifixión de Jesucristo. En los próximos capítulos, profundizaremos aún más en las complejidades de este juicio y en las implicaciones teológicas e históricas de las interacciones entre Anás, Caifás y Jesús. Prepárense para descubrir misterios que podrían redefinir la comprensión de estos eventos cruciales en la historia bíblica. El papel en la crucifixión de Jesús. En el desarrollo del drama bíblico, el papel desempeñado por Anás y Caifás en la crucifixión de Jesús se vuelve aún más preponderante. Los evangelios relatan que después del juicio ante el Sanedrín, Jesús fue entregado a las autoridades romanas, específicamente a Poncio Pilato, el gobernador de Judea en ese momento. Sin embargo, la influencia de Anás y Caifás no desaparece. Se manifiesta de maneras intrigantes. La presión política y las maquinaciones religiosas culminan en la demanda de la crucifixión de Jesús. Pilato, al percibir la tensión y la controversia en torno al caso, se lava las manos públicamente, distanciándose simbólicamente de la decisión. Sin embargo, la presión ejercida por los líderes religiosos, incluidos Anás y Caifás, es innegable. Lo que hace este momento significativo es el análisis de las motivaciones detrás de la insistencia en la crucifixión. Existía un temor de que Jesús, con su creciente popularidad y afirmaciones mesiánicas, se convirtiera en una figura que pudiera desestabilizar el orden establecido. La crucifixión era una forma brutal de suprimir cualquier amenaza percibida a la autoridad, ya sea romana o judía. Al explorar este capítulo, es fundamental cuestionar si la condena de Jesús fue motivada puramente por cuestiones religiosas o si las dinámicas políticas de la época desempeñaron un papel crucial. Profundizaremos en las interpretaciones teológicas e históricas de este momento, buscando comprender cómo Anás y Caifás contribuyeron al desenlace trágico de la vida de Jesús. Prepárense para descubrir los intrincados hilos que conectan la crucifixión de Jesús con la compleja trama de la historia bíblica. Muchas veces se forman mitos y equívocos en torno a figuras históricas, especialmente cuando se trata de personajes bíblicos. En este capítulo, desentrañaremos algunos de estos mitos basándonos en investigaciones históricas, exégesis bíblica y análisis crítico. Es hora de separar la realidad de la ficción. El legado de Anás y Caifás. Al llegar al capítulo final de esta investigación, es imperativo reflexionar sobre el legado perdurable dejado por Anás y Caifás. Estos dos líderes religiosos, aunque figuras controvertidas,
han tenido un impacto profundo en la narrativa bíblica y en la comprensión de la fe cristiana. El legado de Anás y Caifás se extiende más allá de los eventos que culminaron en la crucifixión de Jesús. Sus acciones y decisiones han dado forma a la historia del cristianismo primitivo e influenciado la teología cristiana a lo largo de los siglos. Anás, como sumo sacerdote emérito, ha mantenido una presencia significativa incluso después de su tiempo en el cargo, mientras que Caifás, como sumo sacerdote en funciones durante el juicio de Jesús, quedó marcado por su papel crucial en la condena del Mesías. La complejidad de estas figuras resuena en las interpretaciones teológicas e históricas a lo largo del tiempo. Algunos los ven como villanos que conspiraron contra Jesús, mientras que otros consideran que sus acciones forman parte de un plan divino más grande. El debate sobre el papel de Anás y Caifás sigue desafiando a académicos y teólogos, generando reflexiones sobre el libre albedrío, la soberanía divina y el propósito último de la vida de Jesús. Además, el legado de Anás y Caifás destaca la tensión entre las estructuras religiosas y políticas de la época, resonando en las discusiones contemporáneas sobre la relación entre fe y poder. ¿Cómo estos eventos han moldeado la comprensión del cristianismo sobre liderazgo, autoridad y justicia? Concluimos nuestra travesía desmitificando a Anás y Caifás, pero las preguntas que hemos planteado continúan resonando. Este capítulo final sirve como invitación a la reflexión, instándote, espectador, a ponderar sobre el impacto de estos personajes en la historia bíblica y, por extensión, en nuestra comprensión de lo divino y lo humano. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje y que la búsqueda de la verdad continúe iluminando nuestros caminos. Hemos llegado al final de este fascinante viaje de desmitificación y descubrimientos. ¿Qué ocurrió realmente con Anás y Caifás? ¿Fueron sus acciones motivadas por la fe, la política o una combinación de ambas? Deja tus opiniones en los comentarios y continúa explorando los misterios de la historia bíblica con nosotros. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.